Buenas, ¿cómo andan? Hola. Hola, profe. ¿Todo bien? Hola, Ivana. Bueno, buenísimo, tranqui. Guarda que está lloviendo fuerte, ¿no? No, bueno, estamos cruzados, Ivana. Yo pensé que era presencial la semana pasada. Qué confusión. ¿Y te hicieron ir desde el sur hasta allá? Qué garrón. Profe, yo también pensé que era presencial. Ayer estuvimos con Jiménez y nos había dicho algo así. Así que bueno, No, averiguamos y evidentemente bueno, era por no, Zoom. esperemos que nos pongamos de acuerdo para la semana que viene, por lo menos, ¿no? De última, no sé cómo podemos. Bueno, eh, claro, la plataforma, un mensaje por la plataforma, evidentemente, tendría que haber sido lo más adecuado. Bueno, nada, hay que ponerle buen ánimo. ¿Quedará poco con este sistema? Digo, cuando me refiero con este sistema, digo, esta incertidumbre de la pandemia, de que si hay un brote podamos volver a lo virtual de nuevo. No sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué sensación tienen? Ninguna. Ni sensación tienen. ¿Qué pasó? Me quedé sin... Ah, menos mal que te moviste, Sofía. Pensé que me había quedado ¿Cuál fue la sin pregunta, señal. profe? Perdón. Claro, porque digo, Sí, es un vos- plomo esto de que no saber bien qué hacemos, si seguir presencial o no. La verdad que por lo menos en lo personal, la clase ayer que tuvimos presencial fue como todo, o sea, es mucho mejor. Creo que, que todos estaríamos de acuerdo en que lo presencial es mucho mejor. Por lo menos yo siento que es mejor, pero bueno. Sí. Sí, está bien que tenemos que llegar, ¿no? O sea, cada uno a veces se le complica para llegar y todo, pero como clase, sí, sí. Bueno, me alegro que la clase que hayan tenido haya estado buena. Y- pero ayer no tuvieron presencial no, claro, de humanos no, Jiménez dio clase por Zoom ayer. No, profe, ayer sí tuvimos clases presencial acá en la facultad. Yo estoy en la facultad ahora, perdón por eso. Pero sí Está tuvimos bien, con Jiménez. Y bueno, y también transmitió por Zoom para los chicos porque que cambió el día pueden. de la El tema es el presencial. siguiente. Ya entendí. Claro, o sea, el tema es el siguiente, hay gente que realmente no puede venir porque vive lejos o porque, no sé, porque trabaja, etcétera, y por ahí lo veía por Zoom, ¿entendés? Entonces ahora es complicado para esos chicos, otros podemos venir, por ejemplo. Tal cual. Sí, hay que volver a adaptarse a la cuestión. Bueno, Sí, Profe, perdón, arranqué. ¿se escucha ahí? Un poquito. Yo te escucho, Ivana, sí. Ah, bueno, no. El tema también, igual yo lo planteé el otro día, es que muchos cuando organizamos el cronograma, por ejemplo, yo curso una materia antes que es virtual, entonces entre que no se contempló, yo vivo lejos de la facultad, Me entonces uno habías tiene que andar comentado a el las otro día. corridas. Sí. Sí, a muchos también le pasa lo mismo. Es un poco como que cambiaron las reglas, por así decirlo. Sí. Sí, Igual sí, queda sí. poco, no me quejo, queda poquito, tampoco queda tanto, ¿no? Pero bueno. No, y es una clase por semana. O sea, tampoco es que todos los días. Justo a vos te coincide, te mata un poco, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a ponerle el ánimo a todo, a lo poquito que falta y vamos a sacarlo adelante. Para eso llegamos hasta acá, ¿no les parece? Virtual, Profe, yo quería hacerte una consulta. Dale. Con respecto a un cronograma, o sea, por ejemplo, ayer el profesor nos dio la unidad 11, como para tener una guía, digo, ¿no? Porque nos Dale. queda, o sea, de las 7 en adelante, entonces por ahí para saber cómo agarrar el libro también, porque por ahí te podemos consultar el tomo de Jiménez, pero también pasa de que no sé cómo, Me pareció por ejemplo, yo perfecto. ayer, Sí.
Claro, por ahí sí nos podés orientar con eso, o por lo menos las unidades que nos vas a dar vos. Sí, dale. Mirá, bueno, Jiménez ya saben, les va a dar la unidad 9. Y no sé digo, a ver, debe haber empezado, ya saben, perdón, yo digo ya saben, por ahí no saben nada. Por ahí no tienen por Ayer qué empezó saberlo, digo. a dar la 11. Creo que si mis compañeros me ayudan, la 11 empezó a dar, me parece. Sí, empezó a dar derecho constitucional procesal. Bueno, para culminar el panorama, entonces, tenemos una confusión interna nosotros, porque yo pensé que iba a dar la 11 y en la 9, así que yo ahora voy a dar la 9. Menos mal que les pregunté, Bueno, nada, vamos a recalcular. Denme un minuto. La 11 es la bolilla de garantías, así que perfecto, empieza con derecho procesal constitucional, después van a ver específicamente amparo, habeas corpus y habeas data, ¿no? ¿Les comentó eso o no? Sí, díganme que sí. Sí, profe. Sí. Bárbaro. Buenísimo. Entonces, yo voy a arrancar con la 9, que la 9 es derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Denme un minutito que estoy abriendo el programa, así no me pierdo. Porque tenía la presentación de la bolilla 11, les iba a dar otro tema. Qué lío, profe. No, total, discúlpennos. Pero bueno, para sumar a la confusión general, nosotros no nos corremos de ese lío. Pero aparte, imagínense que dentro de todo, menos mal que yo no pude dar la clase pasada, si no hubiera arrancado también mal. Así que después lo voy a hablar bien con Jiménez para mañana si le definimos el cronograma. Pero denme un minuto. Denme un minuto que abro el programa. Ya vamos. Acá estamos. Ahí les comparto pantalla y les muestro por dónde vamos. A ver, para que ahí pusieron en el chat que la fecha del parcial del 25 es el mes se rinde penal, se superponen. Eso si les parece, háblenlo con el centro. Yo calculo que si nos cambian, nosotros no tenemos problema en cambiar las fechas, generalmente. Perdón, ahí preguntaron por lo del parcial, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo, que si se superpone con penal, Sí. Ivana llegó a la casa, muy bien. Sí, estoy toda. Me imagino. Les decía, si se superpone, háblenlo con el centro, porque si le piden a Académica que se cambie la fecha, seguramente nosotros no vamos a tener problema. Es más, si tenemos una semana más va a ser mejor para mí. Bueno, módulo 9.
perdón, me dijeron que el profesor Cerillo empezó con... ¿Con qué tema había empezado el viernes? ¿Iba a empezar? No, el viernes pasado no tuvimos clase. No hubo. Claro, no O sea tuvimos. que todavía no tuvieron con él. Bien, No, hubo no toda la tuvimos, jornada. solamente ayer. bien, bien. Denme un segundo, ya estoy con ustedes. Si tienen la convención americana por ahí, vayan viendo el artículo 26 si pueden. Denme un segundo, que como no quiero meter la pata, denme un segundo y consulto algo con Soraya. Bueno, acá estamos. Perdónenme, pero quería constatar, a ver si no seguía metiendo la pata. Bueno, lo que vamos a ver son lo que se conoce como DESC o DESCA. ¿Por qué DESC o DESCA? ¿Saben? ¿Lo han sentido nombrar alguna vez? No. DESC es fácil, lo tienen ahí en el artículo 26 si ya lo encontraron. DESCA, le agregamos una A. ¿Sí? ¿No? ¿Idea? Bueno, derechos, lo discutimos en la primera parte un montón. Derechos económicos, sociales y culturales. Esta división, ¿de dónde viene? Perdón, esta división. Miren cómo encaré yo, así, muy mal, digamos, ¿no? A lo que me refiero es que, ¿recuerdan cuando seguramente vieron la clasificación de los derechos? Una de las clasificaciones era civiles y políticos, y la otra económicos, sociales y culturales. Bueno, esa división viene del corte ideológico que hubo en el mundo en 1945, en realidad el corte es un poquito fuerte, es de 1946, 1947, en que hay un bloque fuertemente identificado con, lo voy a hacer así, hasta parodiándolo, con la libertad, ¿sí?
que se referencia en los derechos civiles y políticos, y hay otro bloque de poder en el mundo liderado por la Unión Soviética, que más que con la libertad se identifica con la solidaridad, ¿sí? O con la igualdad, como quieran llamar. Según que uno privilegie más una mirada sobre los derechos u otra, va a tener un mundo va a tener una preconfiguración en el ejercicio de los derechos, digo siempre una mirada más liberal o una mirada más ligada al socialismo. El socialismo va a decir, bueno, no nos interesa tanto ser libres, sino que ninguno nos muramos de hambre, para decirlo muy básicamente, ¿no? Muy brutalmente. Y el liberalismo va a decir, no, lo que interesa es que seamos libres, porque siendo libres los hombres y las mujeres podemos construir cualquier tipo de sociedad y nadie se va a morir de hambre, porque tomando decisiones racionales en un mundo liberal todos vamos a poder contribuir a que se generen condiciones en que nadie se muera de hambre. Bueno, esto es un poco una parodia. Ninguno de los dos bloques, obviamente, tuvo la posibilidad de cumplir el mandato de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que indica que los derechos reconocidos tienen que ser, o son, mejor dicho, no tienen que ser, son indivisibles e interdependientes, en el sentido que no se puede pensar un bloque de derechos basados en la libertad sin un bloque de derechos, sin un bloque de derechos que también protejan a las personas en situaciones, por decirlo de alguna manera, de vulnerabilidad, ya sea económica, cultural, social, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se crean esta división tan fuerte. Derechos civiles y políticos por un lado, derechos económicos, sociales y culturales por el otro. Los derechos civiles y políticos, ¿qué derechos les parece que incluyen? Perdón, dijo, no escuché bien. Los derechos civiles y políticos. ¿Qué derechos Y incluyen? bueno, y a votar, Sí, a participar en política. sí. Puede ser en el tema de educación. Depende. Acá podemos estar con un pie en uno y en otro bloque. Depende qué derecho, cómo mires la educación, desde qué punto de vista de los derechos mires a la educación. Por ejemplo, te doy un ejemplo, Romina, como está formulada en el artículo 14 de nuestra Constitución, que dice que cada persona, el artículo 14, no el 14 bis, el artículo 14, ¿no? La redacción de 1853, dice que todos los habitantes de la nación tienen los siguientes derechos de acuerdo a las leyes que reglamenten su ejercicio, y dice, pum, 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 de aprender y enseñar. Ahí el derecho a la educación está mirado con la óptica de derecho civil y político. ¿Sí? Porque es un derecho individual. Yo tengo derecho a aprender. Y también tengo derecho a enseñar, como si fuera una actividad. Como tengo derecho a pensar, tengo derecho a enseñar. Entonces, ahí está mirado con una óptica de derecho individual, de derecho civil y político. Los derechos civiles y políticos siempre además le decimos que son derechos individuales. Recuerden las generaciones de derechos, ¿se acuerdan? Los clasificamos como derechos individuales. Todos los en derechos general. a participar en la vida cívica. Sí. Los derechos personalísimos están los civiles, puede ser. Exacto. ¿Como cuáles? ¿Cuál sería un derecho personalísimo? La dignidad, la vida. Por ejemplo, exacto, muy bien.
Sí, sí. Fíjense, el derecho de la propiedad privada, ¿lo tenemos como civil y político? Sí, También, Sí, pero exacto. El derecho a la libertad de tránsito, la libertad de entrar, salir y permanecer del país, como dice el artículo 14. sí, también. También. El derecho a la libertad de culto, también, sí. Sí, también. también. Muy bien. El derecho a trabajar, Eh, sí, sí, con una salvedad. La misma que para el derecho de aprender, de enseñar y digo bien, perdón, el derecho de aprender y de enseñar, está con una mirada que después vamos a ver que tiene otro enfoque, ¿no? Pero como está puesto así, claro, yo pues también, tengo derecho a trabajar. Si quiero trabajo, si no quiero no trabajo. Ahí está puesto como un derecho civil, un derecho pero por individual. ejemplo, las condiciones dignas, eso sería un derecho económico, social y cultural. Exactamente. Ahí vamos, ahí nos vamos a pasar al otro lado. Lo mismo va a pasar en educación, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ese bloque, entre otros, el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de asociación, etcétera, etcétera, era el bloque de derechos que defendía fuertemente el bloque occidental liderado por Estados Unidos y Europa. ¿Sí? Y ahí se armó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Que es uno de los principales pactos del sistema de protección de ONU. Para nosotros tiene jerarquía constitucional. ¿Sí? Pero la ONU, en 1966, cuando se da este pacto, había un fuerte bloque de países liderados por la Unión Soviética. Y los países liderados por la Unión Soviética dicen, bueno, pero nosotros, además de estos derechos, lo que buscamos es que nadie se muera de hambre en una sociedad, en ninguna sociedad. Nadie se quede fuera del sistema educativo por no tener recursos económicos para estar en él. Nadie se quede sin salud o sin atención a la salud por no tener recursos económicos para pagarse la atención. Nadie se quede sin derecho a la cultura por no tener forma de acceder a las expresiones culturales de una sociedad. Entonces, todo esto hace que la Unión Soviética presione y diga, nosotros firmamos el pacto de derechos civiles y políticos, pero también firmemos el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Y eso es lo que va a suceder, digamos, ¿no? Se van a firmar los dos pactos en 1966 y unos van a estar embanderados en otro, un sector, digamos, va a estar embanderado en uno, en un pacto y el otro en otro pacto. Por eso se va a hablar mucho de la división de los derechos humanos de acuerdo a esta clasificación. El problema es que durante muchos años esto se vio así, como que había unos derechos que eran más importantes que otros, que eran los derechos civiles y políticos, y que los derechos económicos, sociales y culturales venían un poco atrás. ¿Y por qué venían atrás? ¿Por qué les parece, si leyeron, no sé si leyeron el artículo 26 de la Convención ya, pero no sé por qué les parece que venían un poco atrás? Perdón, profe, ¿puede repetir? Claro, ¿por qué le parece que estos derechos, que son los económicos, sociales y culturales, venían un poco atrás de, de los civiles y políticos? Y creo que está relacionado con esto que habíamos visto, de que para que se puedan garantizarse, el Estado tiene que proveer determinadas políticas para que efectivamente puedan ser efectivos, digamos. Como que A es ver, más, claro, dale, vamos por ahí, sí.
Ahora iba a leer igual el artículo para ver. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero claro, va más por ahí, fíjense. Primero, cronológicamente. Está claro que los derechos civiles y políticos nacen en la época de la Revolución Norteamericana, de la Revolución Francesa, de la Revolución Inglesa, y tienen una tradición anterior. Los derechos económicos, sociales y culturales nacen, por poner una fecha, en la segunda década del siglo XX. ¿Sí? Si bien se venía hablando antes, y hay algunos que tienen alguna expresión anterior, nacen con la Constitución de 1917 de México, digamos la Constitución producto de la Revolución Mexicana, con la Revolución de Weimar de 1919. Esto por ahí seguramente Claro, ya lo eso han mencionado. los Dime. primeros son como el triunfo de las revoluciones burguesas, digamos, Exactamente. civiles y Exactamente. políticos. Y el otro creo que tenía que ver con el principio de progresividad, ¿puede ser? Exacto. Ahora lo vamos a ver. El principio de progresividad, claro. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia, digamos, de tradición, de origen, de época histórica, pero también tenemos una idea como la que vos dijiste, Ivana, que los derechos civiles y políticos el Estado no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar, el Estado lo único que tiene que hacer es no impedírmelo. Por ejemplo, no impedirme circular para ir a trabajar, no impedirme que me contraten en algún lado y yo venda mi fuerza de trabajo, y listo. Y si yo quiero enseñar o aprender, el Estado lo único que tiene que hacer es también no meterse, y si quiero ir a tomar clases con el profesor Palacios de, de derechos humanos, listo, yo voy a la clase, contrato con el profesor Palacios cuándo me va a cobrar por la clase, listo. Entonces, y si quiero ser católico, voy al culto católico, y si quiero ser, no sé, maometano, voy a la mezquita, y el Estado lo único que tiene que hacer ahí es no meterse. ¿Sí? Es más una omisión que una acción. Esto es una falacia, desde ya se los digo, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Porque el Estado, para asegurar estos derechos, tiene que hacer mucho. Por ejemplo, uno de estos derechos, ¿saben cuál es? El que van a ver con Jiménez, el derecho a la defensa en juicio. Y para que un ciudadano tenga derecho a la defensa en juicio, el Estado tiene que hacer muchísimas cosas. Primero tiene que hacer leyes, después tiene que crear tribunales, después tiene que tener estructuras de acceso a la justicia donde las personas puedan ejercer ese derecho de defensa en juicio, después las tiene que solventar en el tiempo, ¿sí? Es decir, le tiene que pagar, obviamente, los salarios a todo un poder del Estado que se dedica a esto, a consagrarlos, que los ciudadanos tengan el debido proceso, que es un derecho civil y político, un derecho individual. Afortunadamente es así, ¿no? Por suerte. Digo, pero no me digan que el Estado no tiene que hacer nada, ¿no? Y finalmente, bueno, cuando dicen, la propiedad privada es un derecho individual donde el Estado no tiene que hacer nada, lo único que tiene que hacer es respetarme la propiedad privada, bueno, esa es la falacia más grande, sencillamente porque el Estado regula todo, como ustedes vieron en el poder de policía, que el Estado tiene la facultad legal de regular, y la propiedad privada está súper regulada. Piensen ustedes en lo que tienen que hacer para comprar un auto, para comprar o vender un auto. Y si el Estado no tuviera que hacer nada, ¿por qué yo tengo que hacer tantos infinitos trámites para transferir mi pobre auto que tiene 20 años y tengo que ir al registro de acá y al registro de allá? Entonces, digo, eso es derecho de propiedad, ¿no? Y hay toda una estructura estatal para controlar que eso se haga, y la policía me pide la cédula verde cuando transito, y si no tengo la cédula verde o la cédula azul, tengo un grave problema. Entonces, y ni hablar cuando hablamos de regulación, ¿sí? Porque si la propiedad privada es como tal, ¿por qué no puede venir al mercado argentino una empresa que no sea, por ejemplo, ni Telefónica o Telecom, para dar servicio de telefonía fija? ¿Por qué solo hay dos en el país? ¿Están regulando? Sí, claro que están regulando. Y para sostener todo ese aparato regulador hay una infraestructura del Estado, digamos, que exige, obviamente,
recursos del Estado mucho, muy grandes. Entonces, ¿se entiende por qué esta es la primera falacia? Claro, porque el Estado es liberal. Entonces, como usted explicó, ya está estructurado de una forma que esos derechos ya los vemos como normales. como normales, como dados, como naturales, ya presentados como garantías, o sea, Claro. pero obviamente no es algo natural. No digo que, bueno, no es algo natural, no, porque es una construcción social, política y jurídica y económica, claramente. Pero está bien que tenga su faz de garantía, digo. No digo que sean una falacia esos derechos, lo que digo que es una falacia es que el Estado no tenga que invertir muchísimos recursos en que esos derechos se cumplan, ¿sí? Porque el derecho a la vida es un derecho civil, y el Estado tiene que invertir muchísima plata para que su gente no se muera, por ejemplo, en accidentes de tránsito. Fíjense, no les digo que no se mueran porque no tienen plata, y por eso tiene que distribuir recursos de diferentes maneras. No, fíjense todo lo que el Estado pone en campañas, por ejemplo, para evitar accidentes de tránsito, ¿sí? Y está en realidad ahí garantizando nuestro derecho a la vida. Entonces, está fuertemente involucrado en esos derechos. Y está muy bien que lo sea. Entonces, vamos ahora a la faz de los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, rige, fíjense, el artículo 26 de la Convención Americana. Lo voy a leer por si alguien no lo tiene a mano. El artículo 26 de la Convención dice: los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y culturas contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Parte final, obvio, una partecita que hay entre comas, y dice: en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. Artículo 26, ¿no? Perdonen que estoy un poquito resfriado. ¿Están por ahí? ¿O se fueron todos? Les hago una pregunta, porque yo no estoy viendo, por eso. Les hago una pregunta. Fíjense que acá dice que los Estados se comprometen a dictar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos, progresivamente, en la medida de los recursos disponibles u otros medios apropiados. ¿Por qué no dice eso cuando garantiza, por ejemplo, el derecho a la libertad de conciencia y religión? Fíjense, estoy agarrando al azar, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o las creencias, o de cambiar de religión o creencias. Bueno, nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias. No dice nada de progresivamente ni de los recursos disponibles. Entonces, claramente acá hay un tema con los derechos económicos, sociales y culturales. Perdón, voy a... ¿Se entiende? Esta forma de colocar estos derechos de alguna manera en la voluntad de los estados, no así como, vuelvo, el derecho a la vida, porque vamos al artículo 4 y dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. No dice: en la medida en que el Estado tenga recursos disponibles para garantizarle la vida. Ya sé que estoy haciendo una pregunta ridícula, pero me parece interesante para que pensemos cómo juegan uno y otro. Lo mismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fíjense,
el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales dice: cada uno de los estados parte en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos que se dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. O sea, que ponen un paréntesis todos estos derechos a que el Estado tenga medios. Y piensen de esta forma: ¿qué problema hay en poner, por ejemplo, el derecho a las condiciones dignas de trabajo en el mismo plano que poníamos el derecho a la vida o a la libertad de conciencia? Si que nosotros le garanticemos a un trabajador que el empleador le tiene que pagar las vacaciones, no depende de los medios que pueda tener el Estado. ¿Por qué lo ponemos también como un derecho que el Estado lo va a poder asegurar en la medida que tenga los medios para hacerlo? Si no depende del Estado, depende de que los empresarios o que quien adquiere fuerza laboral en el mercado de trabajo cumpla la ley. En definitiva, es lo mismo que el derecho de propiedad. Si yo le vendo algo a Ivana, Ivana no me lo paga, voy a tribunales porque está incumpliendo la ley y el derecho a mi propiedad. Derecho de propiedad que me corresponde en este caso. Entonces, fíjense que hay toda una construcción, no es inocente esta construcción, digo, en el sentido de que no hay, digamos, alguien que domina el mundo y es malo y no quiere que estos derechos se cumplan. Los estados, cuando percibieron este cúmulo de derechos que hoy llamamos económicos, sociales y culturales, dijeron: bueno, si mañana nos exigen de la noche a la mañana el cumplimiento de esto, sí no vamos a tener los recursos. Entonces, obviamente que pusieron también, no protecciones, pero pusieron otras formas de operativizar, como dice ahí bien voy a utilizar ese término, operativizar estos derechos. ¿Sí? Profe, tengo una consulta yo. Creo que la tenía de antes y creo que tiene que ver con esto. A ver, el Estado creo que tiene que ver con que tiene que intervenir, ¿no? Para que justamente estos derechos sociales, económicos y culturales puedan ser lo más operativos, digamos. Como usted dijo que estaba relacionado con, digamos, no sé cómo decirlo, con el modelo más, una ideología más socialista, no sé si lo estoy planteando bien. Sí. Pero lo estamos diciendo bien por la conformación de la Guerra Fría, claro, y en que se dan estos sí, tratados. por eso. Pero el Estado intervencionista también, o sea, históricamente, es del mundo occidental, no sé cómo decirlo. Sí, sin duda, O sea, coincido también. plenamente, Ivana. O sea es compartido, digamos. No estoy No, haciendo no, una no. apología al No, capitalismo, ¿no? Pero no, pero te entiendo perfectamente. Y es así, es como vos decís, lo que pasa es que el bloque occidental o liberal, si querés, cuando tuvo que intervenir en la economía, lo hizo planteándolo como una medida de excepción, digamos, ¿no? De hecho, se creó el estado de bienestar en las sociedades occidentales, que fue un momento, vamos a decir así, político y económico, en la historia de los países occidentales que duró muy poquito. Duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo en el 73, 70 y pico. Es un periodo excepcional. ¿Sí? Luego vino un liberalismo más clásico a partir del consenso de Washington de la década del 80. Si bien hay tradiciones, los franceses nunca se plegaron totalmente. claro, como que igual gran Los parte ingleses del más o Estado, menos. claro, o los países escandinavos. Los países escandinavos, Claro. con un modelo que siempre estuvo equidistante y con, es decir, más ligado no solo a la intervención, sino a medidas más de carácter redistributivas y más igualitarias. De hecho, son los
es el modelo más igualitario de sociedad que se conoce, ¿no? Igualitario no quiere decir rico, ¿no? Esto creo que ya lo hemos hablado. Igualitario puede ser una sociedad igualitaria que sea más pobre, una sociedad igualitaria que sea más rica, y la pobreza y la riqueza también son términos complicados. Ahora se mide, hay otro indicador que es el de, no sé si lo estoy diciendo bien, no sé si es el de calidad de vida, no, es índice de mejoramiento de vida, bueno, tiene que ver con eso y no solo mide la cuestión del rendimiento o del porcentaje económico de participación que tiene uno, sino otros estándares, por ejemplo, medioambientales, culturales, de salud, educacionales, etc. Muy interesantes. Me fui por las ramas, de nuevo, como siempre, pero estaba bueno lo que vos decías, Ivana, es cierto. Pero, ¿por qué hago todo este recorrido? ¿Y por qué les menciono el artículo 26 y el artículo 2 del pacto? Porque siempre se habló de que los derechos civiles y políticos eran operativos. ¿Qué quiere decir ser operativo? Esto también lo debemos haber visto en la primera parte. En que no se necesita una gran... no se necesita casi nada más que la legislación que los reconozca para que el Estado pueda, nosotros podamos recurrir al Estado en su defensa, en la defensa de los derechos operativos. Entonces, lo traduzco. Si Ivana no me paga el pagaré que me firmó, yo puedo ir al juzgado correccional, al juzgado civil y comercial número tanto y presentar una demanda ejecutiva. ¿Sí? A eso se refiere. Ahora, o sea, teóricamente ahí el Estado no tiene que hacer nada y estamos defendiendo el derecho a que tengo a la propiedad privada. Ahora, si yo digo, miren, no tengo una vivienda digna, la verdad que, es más, no tengo vivienda, no tengo dónde vivir, no le voy a reclamar a Ivana que me consiga una vivienda porque no hay ninguna relación jurídica que lo sostenga, ¿no? Podré ir al Estado a reclamarle, mire, no tengo dónde vivir, y la Constitución, fíjese, mire, lo que usted dice que es su ley suprema, en el artículo 14 bis acá abajo, en el último punto, dice que todos tenemos derecho al acceso a una vivienda digna. Entonces, ahí está la clave de la operatividad. ¿Ustedes qué le dirían en ese caso? ¿Qué me dirían a mí? Ustedes son el Estado. Municipal, provincial o nacional, el que quiera. Yo voy y les golpeo la puerta y digo, Ivana, usted que es la gobernadora, o usted que es la intendenta, mire, no tengo dónde vivir. Yo tengo derecho a una vivienda digna. Pobre, te agarré a vos, Ivana, porque sos ahora una de las pobres que estoy viendo. La puedo agarrar a Belén, mira, que se ríe, dice Zafé, pero no. ¿Qué me decís, Belén? Te golpeo la puerta, Belén intendenta. Y posiblemente te diría que no hay recursos. Bien, haciendo bien. Nuestros políticos. Bien, bien. Y yo te voy a decir, bueno, pero acá la Constitución me dice, fíjate, la Constitución no me dice que está de los recursos, me dice que yo tengo el derecho al acceso a una vivienda digna. Claro, te pondrían un problema. A cualquiera lo pondrían un problema. Entonces, durante mucho tiempo se habló de operatividad y programa, digamos, de derechos operativos y derechos programáticos. Esto lo debe haber mencionado Soraya, ¿no? Bueno, los derechos operativos eran estos, los civiles y políticos, que son directamente operativos, me niegan mi participación política, puedo ir a interponer un amparo y lo voy a lograr votar. Y, en cambio, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que exige que haya otros estamentos, no tenían operatividad, eran derechos programáticos. ¿Qué quería decir? Bueno, forman parte de un programa que el Estado tiene que desarrollar, en el que tienen que intervenir las diferentes instancias del Estado y que tienen que, obviamente, generarse recursos para efectivizarlo. Bien.
Esto, afortunadamente, esta división se borró hace tiempo, por eso ahí habla de evolución, ¿sí? Esto fue lo que los primeros constitucionalistas plantearon en el orden interno. Cuando apareció el 14 bis, dijeron, bueno, no, pero estos derechos no son operativos, los derechos son programáticos, son un programa de... Entonces, Leonardo no tiene que ir a Belén a golpearle la puerta del despacho de intendenta diciéndole que le tiene que dar un acceso a la vivienda digna. Lo que tiene que hacer Leonardo es ir a los legisladores, golpearle, y a las legisladoras, porque ahora hay paridad de género en la Cámara de Diputados, y va a haber de senadores también cuando se complete el ciclo de elección, y le debe golpear la puerta a los y las legisladores y decirle, miren, hagan un programa de gobierno que me dé la posibilidad a mí de tener un acceso a la vivienda digna. Y si los legisladores no le dan bolilla, ¿qué podemos hacer? Bueno, nada, hay que hacer acción política, hay que presionar, hay que manifestarse, hay que votar otras personas. Bueno, pero en el medio, señor, Leonardo se murió de una pulmonía en Mar del Plata, no menos de una pulmonía con suerte. Se murió duro de frío en el próximo invierno marplatense. Bien, esto es lo que se planteaba al principio, por eso se hablaba de evolución. Y también se planteaba en el ámbito internacional. De hecho, fíjense, en el ámbito internacional hay una diferencia muy, muy grande, que es que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos tuvo desde su primer momento un comité donde, esto lo van a ver cuando vean la bolilla 12, no sé si se la voy a dar yo o no al final, porque ya me perdí en la programación de los temas, pero digo, el Pacto de Derechos Internacional de Derechos Civiles y Políticos tenía un comité que era el órgano que monitoreaba todo el cumplimiento del pacto y que podía recibir denuncias individuales de aquellos habitantes que pensaban que tenían un derecho humano violado por un Estado X, un Estado parte, obviamente, del tratado, ¿no? Entonces podía ir Leonardo y decirle al Comité de Derechos Humanos, mire, Argentina suscribió este pacto, resulta que no me respeta el derecho, por ejemplo, a la a la defensa en juicio en tal proceso, y por lo tanto lo reclamó ante ustedes. Y ahí el comité citaba al Estado, por ahí podía ordenarle al Estado que cumpliera algunas pautas para efectivizar el derecho. Bueno, no se las quiero hacer muy largo, después se va a discutir sobre la obligación del Estado o no de cumplir lo que diga el comité, pero ¿por qué les hago toda esta historia? Porque el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no tenía ese comité. Y no tenía la posibilidad de recibir denuncias individuales de los estados. ¿Por qué? Porque se monitoreaba de otra forma, no es que los estados podían hacer cualquier cosa, se monitoreaba de otra forma, pero no con denuncias individuales. Los estados se cubrieron de eso. Bueno, entre la evolución, eso fue cambiando, y hoy el Pacto Internacional de Derechos Civiles, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene un protocolo adicional donde se creó un comité que permite recibir denuncias individuales siempre que los estados lo permiten, o siempre que los estados obviamente firmen el protocolo y acepten la jurisdicción del pacto y que se les pueda hacer denuncias individuales. Todavía creo que no hay ningún caso, no sé si inclusive el protocolo ha sido ratificado por varios países, pero no sé si está en funcionamiento, pero vamos en camino a eso. Vamos en camino a eso. Con lo cual hay una evolución a decir, mire, los derechos económicos, sociales y culturales no solo no son programáticos, como decíamos antes, no solo son dirigidos a los legisladores y a quienes gobiernan, sino que son derechos que tienen las personas, como los civiles y políticos, y que tienen que ser efectivizados, al igual que los otros, ¿sí? Y si tienen que ser efectivizados, quiere decir que
deben ser operativos, también como los civiles y políticos. Y si deben ser operativos, pueden ser judicializados. Lo van a ver también en la bolilla de garantías con Jiménez. Es decir, si yo tengo un reclamo por el incumplimiento del Estado frente a un derecho económico, social y cultural, no me puede decir que es un programa de gobierno y que por lo tanto los tribunales no van a intervenir. No. Tiene que darme una respuesta que tenga algún sentido con esta evolución que se ha dado en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Les doy un ejemplo. En la Argentina, por ejemplo, el Estado ha intervenido si bien es un derecho que se anexa, porque no está en el pacto, pero que se anexa por otros tratados internacionales, que es el derecho al ambiente sano. Por eso hablamos ahora también, en vez de DESCA, en general hablamos en vez de DESC, perdón, hablamos de DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Entonces, hay un caso famoso en la Corte Argentina, lo van a estudiar cuando vean la bolilla de medio ambiente, que es el caso Mendoza, Beatriz contra Estado Nacional, Provincial y Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Más conocido como el caso Riachuelo, ¿sí? Que es una acción colectiva donde, en base a un derecho, en este caso ambiental, que lo podríamos catalogar en esta categoría de DESCA, se le reclama al Estado que cumpla el mandato de que todos los ciudadanos tienen derecho a un ambiente sano y que por lo tanto haga algo para que el Riachuelo y la cuenca donde viven casi 2 millones de personas del Riachuelo no esté contaminada y no afecte obviamente la salud, el derecho al medio ambiente sano, etcétera, etcétera, de los habitantes del lugar. La Corte, ¿qué dice? No, este es un derecho programático, vaya a reclamarlo a los legisladores. No, la Corte toma el caso y dice, efectivamente, acá nosotros, como máximo tribunal del país, y por lo tanto máximo garante de que se cumplan los derechos a los que Argentina efectivamente se comprometió, tiene que hacer algo. Bueno, no les cuento el final de la historia. No hay final todavía no termino ese caso, imagínense. Digo, lo que les quiero decir es que ¿son justiciables? Sí, son justiciables. Otro caso, vivienda digna. Sí, la Corte asumió competencia en caso de vivienda digna y digo, son justiciables. Y dijo algo. Después vamos a ver qué dijo cuando vayamos derecho por derecho, ¿sí? Pero hay una evolución en la idea de que no, usted le rechazo su acción porque usted le está pidiendo al Estado una vivienda digna y eso no es un derecho operativo, no. Eso ya ha cambiado y ha ido evolucionando. Las reglas del sistema interamericano de protección y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que pasa ahí con el artículo 26 de la Convención Americana? Bueno, acá hay una evolución muy interesante también, porque en principio, el artículo 26, que como lo leímos nosotros, es el artículo de derechos económicos, sociales y culturales, no es de los derechos que aceptan denuncias individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que posteriormente pueden llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que en principio el artículo 26 no nos permite llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo voy a decir así muy llanamente. Si yo encuentro que tengo el derecho al medio ambiente sano violado o a la salud, en principio no puedo llegar a la Corte Interamericana con mi caso. Como sí puedo llegar si tengo violado el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de culto, al debido proceso, no sé, ayúdenme con algún otro que se me esté escapando, a participar políticamente, a votar, a ser elegido, ¿sí? Con todos esos casos llego a la Corte Interamericana. Con los derechos económicos, sociales y culturales
En principio, y lo digo en principio, no. Entonces hay una diferencia importante, ¿no? ¿Y eso por qué es? Ah, qué buena pregunta. ¿Por qué es? ¿A ustedes qué les parece? Y voy a hacer una respuesta bastante sencilla, pero no sé. Porque sería como emitir no sé cómo decir, una resolución, una opinión sobre las políticas de los estados, en la política interna, no sé. Pero ahí Sí, estoy remitiendo al argumento de que son derechos programáticos, ¿no? Estoy haciendo como que supuestamente no habría que ser tan tajante esa diferencia, pero... no, está bien lo que vos decís, pero fíjate, yo te podría decir, cuando la Corte le dice a un país que violó el derecho a la defensa en juicio de una persona, también le está haciendo un señalamiento a su política interna. Es más, la Corte en muchos de esos casos le está diciendo al Estado, mire, usted tiene que cambiar su legislación interna, y en algunos casos le ha dicho, usted tiene que cambiar su constitución, porque no se adecua a la convención. Fíjate si no le está haciendo una recomendación de política interna. Fuerte. Sin embargo, ¿cuál es el aditamento? Yo voy a decir política interna más que, en este caso, Ivana, o Ivana, cualquiera, Belén, porque estabas bien rumbeada. En este caso, la Corte no le debería hacer un señalamiento de política interna que tenga que ver con qué. Con lo que tenemos al principio de toda la discusión, con los recursos. Porque partimos de esta suposición que si la Corte le dice, usted le tiene que entregar una vivienda digna a Leonardo Palacios, un órgano interamericano se está metiendo en cómo un Estado maneja sus recursos. Y mirá vos, la Corte Interamericana le puede llegar a decir, incluso que puede cambiar su constitución, la máxima expresión de poder soberano de un país. Ahora, no le puede decir que afecte una partida presupuestaria a diferentes cosas. Con la plata, no. Es interesante para pensarlo en esos términos, ¿no? Sobre todo porque la Corte dice muchas cosas, sobre todo en los últimos tiempos, sobre lo que hacen los estados. Es un juez severo en el sentido de que se mete con mucha de esta cuestión. Esto lo formaron, o sea, los tratados internacionales y los sistemas de protección son formados por representantes de los estados. Y con esta forma de plantear la cuestión, los estados se cubrieron de que precisamente la Corte nunca les pudiera decir nada con respecto al uso de los recursos económicos. No está mal la idea, no pensemos en la mala fe, que los estados no quieren que le dirijan el presupuesto. No, pensemos en que nadie desde afuera puede decir cómo mejor uno administra su casa. Es como si Ivana me diga, Leonardo, no gastes tanto, no sé, en nafta, comprate una bicicleta y lo vas a poder destinar, no sé, a X cosa, lo que fuera. Yo Claro, iba a y también decir, debe tener que ver con qué intereses se van a cubrir, o sea, qué grupos el Estado va a priorizar. Igual lo hace, también, ¿no? igual lo hace. Pero la cuestión del manejo de los recursos es complicada para cualquier Estado, ¿no? Entonces, de hecho, los jueces internos nunca le dicen al Estado, mire, afecte esta partida presupuestaria y dele a Leonardo la casa. Los jueces internos no lo hacen tampoco así, ¿eh? Tienen mucho, de alguna manera hay como una idea de que eso forma parte de cómo el Ejecutivo administra el presupuesto que le dio el Legislativo. Bueno, nos vamos a ir muy lejos, esperen, porque
Pero por eso los estados cubrieron esta cuestión para que ningún órgano externo le pudiera decir nada con respecto a esto. Ya demasiado los estados protestan porque la Corte le dice mucho con respecto a los otros artículos de la Convención que sí son, eh, estoy mirando una cosa para saber si lo digo ahora o más adelante. Digo, ya los estados protestan por todas las cosas que la Corte le dice en derechos que están vinculados a artículos que sí son justiciables ante el sistema de la Corte, ¿sí? Entonces, imagínense si se mete con los económicos y culturales. Bueno, hago acá una salvedad. Nos va a impedir llegar al próximo punto, pero bueno, en la próxima clase lo hacemos. La Convención Americana de Derechos Humanos son en su mayoría derechos civiles y políticos, del artículo 1 al 25, y tiene el artículo 26, ¿sí? Que hace una salvedad genérica, sin mencionarlos expresamente, sobre los derechos económicos y culturales. Ahora, años después, si no me equivoco, en 1998 creo, pero no estoy seguro, pues me puedo chingar en el año, el sistema interamericano de protección vio que faltaba la consagración de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles? Bueno, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente y el derecho de los trabajadores, fundamentalmente, ¿sí? Vio que faltaba un tratado que regulara esos derechos en relación a las obligaciones que tenía el Estado. Estaba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero era del sistema ONU, faltaba uno del sistema americano. Entonces hacen el protocolo adicional de derechos económicos, sociales y culturales, que se conoce como Protocolo de San Salvador, porque lo firman en la ciudad de San Salvador, ya les digo, si no me equivoco, en el año 1998, justo no lo tengo a mano acá. Y este tratado obliga a los estados a cumplimentar un sinnúmero de derechos económicos, sociales y culturales como la Convención Americana. ¿Pero qué? ¿Pero qué tema trae? No le da competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tomar casos individuales. O sea que estamos en la misma cuestión del artículo 26. Son derechos que los estados tienen que cumplir, pero que yo no puedo presentar una denuncia individual ante el sistema interamericano para tener una sentencia donde, si no me cumplieron el derecho a la vivienda digna, el Estado condene a hacer algo para remediarlo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Es una diferencia importante. ¿Sí? O sea, me quedó claro, pero no, se me hizo como un lío. Dale. No le da competencia a la Corte Interamericana para que tome casos individuales relativos a estos DESC, pero sí a los civiles y políticos. Exactamente. Sería así. Los Ok. civiles y políticos lo tienen por la Convención Americana, ¿no? Y estos que están en otro tratado que se llama Protocolo Adicional de San Salvador no los tienen. Ahora los complico más. Lo voy a mencionar para que no quede como que dije algo incorrecto. Salvo en dos casos. Hay dos derechos consagrados en el Protocolo de San Salvador que nos habilitarían por denuncia individual a llegar a la Corte Interamericana, luego de pasar por el filtro de la comisión. Bueno, eso después lo vamos a ver en la bolilla 2. Esos dos derechos son casos de libertad sindical y cuando está involucrado el derecho a la educación.
Esos casos le dan competencia, sí, en alguna denuncia individual, para que la Corte le diga a Perú, y voy a tomar el caso de Perú porque es uno de los primeros casos donde lo dijo la Corte, mire, usted está violando el artículo, no me acuerdo el número, pero es el artículo tanto del Protocolo de San Salvador, y por lo tanto asumo la competencia, soy competente, tramito el caso, y de acuerdo a las pruebas que hay, entiendo que usted violó tal y tal derecho. Esto es muy importante para relacionar lo que van a ver en la bolilla 12, pero también para entender esta gran dicotomía que hay en cómo vemos estos derechos, ¿no? Unos resultan operativos y los otros también son operativos. De hecho, hay un hito. Esto se los comento un poquito más para atrás para que se entienda. La Declaración Universal, 1948, la Declaración Universal, si ustedes la revisan, trae derechos civiles y políticos, es decir, derechos individuales, y trae derechos económicos y culturales, lo que llamamos derechos sociales, indistintamente. Y si ustedes van al proemio, a la introducción de la declaración, dicen todas las personas tienen, al artículo 1, perdón, todas las personas por el solo hecho de serlo tienen los derechos que contenidos en esta declaración. No hace diferencia. La diferencia viene después, con los dos pactos, y se mantiene durante muchos años hasta la caída del muro de Berlín, precisamente, donde se empieza a trabajar en la idea de que todos los derechos son efectivos. Y hay una declaración muy importante, que creo que la vimos en algún momento, la Declaración de Viena de 1993, que dice en el artículo 5, bueno, que los estados reconocen, y dice, y que los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles, y que todos tienen la misma, no dice validez o valoración, la misma importancia, algo así. La clave está en que son indivisibles. Si los derechos humanos son indivisibles, son un bloque que incluye civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, nadie me debería prohibir o nadie me debería impedir que pueda ir al sistema de protección internacional por unos y por otros no. Por un procedimiento para unos, que es el de las denuncias individuales, que me permite llegar a la Corte, y por otros no. Entonces ahí hay un tema lindo a trabajar en esa evolución que menciona ahí el punto 1. Y esa evolución se está dando. La Corte Interamericana cada vez más hace mención al artículo 26 cuando decide cuestiones que tienen que ver con otros derechos, porque la clave es que como los derechos son interdependientes, ¿sí? La Corte abre la instancia por ahí por una violación al derecho a la vida, pero termina hablando, o a la integridad física, pero obviamente que termina hablando del derecho, del derecho a la salud, o el derecho al medio ambiente sano, o el derecho a condiciones dignas de labor, ¿sí? ¿Por qué? Porque también está reconocido en el corpus internacional de normas, y dice, bueno, es interdependiente, yo no puedo negar que esto, también este Estado se comprometió a proteger esto. Entonces, este punto tendría que haber durado media hora, o 15 minutos, o 20 minutos. Un montón porque me entusiasmo en relacionarlo con otras cosas, pero es para que se comprenda mejor. Pero les quería decir una cosa más en torno a esta evolución de la Corte. La Corte, por ejemplo, ha tomado como materia de su competencia cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, ¿sí? Que teóricamente no eran de su competencia, porque el derecho al medio ambiente sano está contenido en el Protocolo de San Salvador, pero no le da competencia a la Corte. Y sin embargo, en las últimas dos opiniones en las últimas 2 o 3 opiniones consultivas se ha referido a cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente,
fue en esta clase que vimos el derecho a... que vimos la cuestión del trabajo forzoso, ¿no? Y el caso Brasil Verde, Facenda Brasil Verde. Bueno, fíjense que ahí la Corte, en ese fallo, también habla del derecho a un nivel adecuado de vida, que es el derecho que vamos a ver ya la próxima clase, porque si no nos vamos a morir todos. Profe, yo tengo una Acá en Zoom. pregunta, Sí, porque está referido a eso. dale. Me da un poco de vergüenza porque capaz es esas preguntas de ignorante que hago, pero en ese caso que me acordé, en ese caso, claro, no es una denuncia, digamos, individual, sino que es colectiva. ¿Esa es la diferencia? No, está bien la Ok. pregunta que haces. No, está bien la pregunta que haces. La diferencia está en el derecho que está en juego. La denuncia esa fue colectiva porque el sistema interamericano admite una denuncia de ONGs o juntar varias denuncias individuales en un solo caso. ¿Sí? O sea, la situación puede ser colectiva siempre que la Corte lo admita, la Comisión lo admita dentro de su competencia. Ahora, no me gusta hablar de la naturaleza del derecho. La característica del derecho invocado, en ese caso, era el artículo 6, que prohíbe el trabajo forzoso, la esclavitud, etc. Ese derecho es un derecho, en principio, de carácter individual. En principio digo porque acá no, acá era un derecho donde se violaba a un colectivo de personas, pero admite un reclamo individual porque podemos, digamos, reducir a trabajo forzoso a 100 personas o a una. ¿Sí? La naturaleza del derecho, Claro, lo que y hay que lo ver, dije, finalmente lo claro, no es, dije, lo que no quería decir, la naturaleza del claro, derecho. Digo, o la sea, hay que ver característica del eso. derecho hace que sea individual. Entonces, por eso está contenido en el artículo 6 y eso nos habilita a ir finalmente a la Corte. Por más que O sea, no, seamos muchos los que reclamemos. no importa el sujeto activo que inicia, digamos, o sea, la demanda, sino lo que hay que ver es el carácter del derecho invocado, qué naturaleza tiene, ¿no? ¿Entendí bien? Exacto, entendiste perfecto. ¿Pero por qué? Porque si el derecho no es de los contenidos del artículo 1 al 25, el Estado va a poner una excepción y va a poner, mire, este derecho no está. Si usted viene por el derecho a un nivel de vida adecuado, no porque estaba en trabajo forzoso, no porque estaba reducido a esclavitud, sino porque no le dimos bien de comer es una tontería lo que acabo de decir, sino porque no le dimos lo suficiente de comer y de beber como para que tenga una condición de vida adecuada, se lo rechazo, porque no soy competente en ese derecho, porque el derecho a un nivel de vida adecuado en el sistema interamericano está contenido en el Protocolo de San Salvador, y el Protocolo de San Salvador dice que el sistema de denuncias individuales no procede en esos derechos. Entonces el Estado va a decir, no, por este derecho no. Ahora, si además hay trabajo forzoso, si además hay, no sé, eh, violación a la libertad individual, por ejemplo, que lo tengan, bueno, esta parte es la parte que está en el artículo 6, ¿no? Que le tengan impedido el irse libremente, bueno, ahí sí podemos ir a la Corte. Ivana, la pregunta que vos hiciste es muy buena, no hay preguntas tontas, eso, y además es complejo ir digiriéndolo, digamos, en el poco tiempo que tenemos, ¿no? Porque hasta a mí me resulta a veces complejo explicarlo, si bien creo que lo entiendo, creo que lo entiendo, pero después de leer muchas cosas y de trabajarlo mucho, no, y sobre todo después de leer bastantes fallos de la Corte, ahí lo vas entendiendo porque la Corte te va diciendo, mire, pero sí, siempre tenemos que ver cuál es el derecho de base invocado, y eso es lo que habilita o no la instancia finalmente de la denuncia individual. Yo creo que tendríamos que cortar acá, porque está muy bien. Y
si mañana les vienen a dar la bolilla 9, que empiecen por los otros puntos, que no se hagan problema. No, voy a tratar de hablar con el doctor Jiménez y con la doctora Char para arreglar el cronograma y pasárselo, ¿sí? Trato de hacer eso. Gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. No, gracias a Chao. ustedes. Chao, Nos vemos. gracias. Chau, chau.